Ok, entonces, una tarea sobre el tema de fluidos que vale 20% porque como les digo, se hacen 3 entregas. Quienes llevaron las 590 conmigo el cuatri anterior, recordarán que la primera parte es entregar la respuesta a unas preguntas teóricas y la solución a un problema numérico. Yo les reviso eso. Con base en eso, en la revisión que yo les hago, luego ustedes graban un video resolviendo el problema y explicando los conceptos, y después tienen que comentarle el video a alguna compañera o compañero siguiendo las instrucciones ahí que les demos. Entonces, esa es la primera tarea. Hay una segunda tarea de 10%, vale menos. Esta va a consistir solo en la solución numérica de unos 4 problemas, más o menos, por ahí. Luego hay un laboratorio remoto que vale 10%. Esto va a consistir en la entrega de un reporte de laboratorio. Eso también ahí le subimos las especificaciones. Vamos a trabajar con el tema de circuitos. Luego, 2 videoconferencias de 20% cada una. La primera de ellas es sobre el tema de calor y termodinámica y la segunda sobre el tema de óptica. Estas 2 evaluaciones son las que ustedes van a escoger la fecha y hora en que desean hacerlas en su debido momento. Luego, 4 evaluaciones en línea, que son quizzes. El primero de fluidos, el segundo de calor y termodinámica, el tercero de electricidad y el último de óptica. Cada uno vale 5%. Y en el cronograma del curso vienen las fechas, como les digo, de algunas actividades que ya de fijo tienen. Por ejemplo, la primera evaluación en línea la hacen el jueves 10 de junio a las 7 p.m. Bueno, las tutorías, además, ¿verdad? Toda la semana donde se indique que haya tutoría. El lunes hasta ahora nos vemos. Aquí aparece otra evaluación en línea. Y ahí ustedes buscan, ¿verdad? Todo. La tarea 1 a más tardar terminará el 4 de julio y así por el estilo. ¿Okay? Entonces esa es la estructura evaluativa del curso. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, empezamos ya con la materia de la primera biotutoría. El primer tema que vamos a estudiar en el curso es fluidos y vamos a emplear 2 tutorías para poder estudiar dicho tema. Como les dije hace un rato, esto nos permite ir un poco más lentamente. Entonces, hay algunos conceptos fundamentales que deberíamos aclarar desde el inicio y son los conceptos de densidad y de presión. Profe, Ajá. yo vi que, digamos, que es el capítulo 10 y luego dice de 10.1 a 10 punto tal. Lo que no está ahí no entra entonces. Sí, no. En las orientaciones ustedes tienen las secciones de cada capítulo que vamos a estudiar. Todo lo que no venga allí no va a ser ni materia de tutoría ni materia evaluada. Ok, gracias, profe. ¿Dónde estaba? Bueno, hay 2 conceptos fundamentales con los cuales vamos a arrancar y son los conceptos de presión y de densidad. Esas son como las 2 pautas más generales y más fundamentales con las que vamos a trabajar. Pero antes, en este curso ya vamos a ver fenómenos que si bien van a seguir siendo vamos a seguirlos comprendiendo y procesando tan matemáticamente como lo habíamos hecho en el otro curso, quizás son fenómenos ya un poco como más concretos, si gustan verlos así, como más, no sé, más evidentes. En el curso anterior habíamos hablado de aceleraciones, velocidades, y uno más o menos imagina cómo hay las cosillas moviéndose, pero eran fenómenos como muy básicos, ¿verdad? En el sentido de que pues, cualquier cosa se mueve, cualquier cosa acelera, cualquier cosa tiene una cierta velocidad. Ya en este curso vamos a ver ciertas situaciones que vamos a comprender a través de todos los conceptos que aprendimos en el curso anterior, pero que nos permiten ya como eventualmente más aplicaciones en la vida técnica y tecnológica, ya que ustedes son estudiantes de ingenierías.
Una de las grandes aplicaciones que podemos encontrar de la física en el campo de la ingeniería es precisamente el estudio de los fluidos. Desde múltiples puntos de vista, o en múltiples disciplinas de la ingeniería. Yo creo que les había comentado, yo no estudié física, sino yo lo que estudié fue ingeniería civil, bueno, en construcción, como se llama en el TEC, y particularmente el estudio de los fluidos es sumamente relevante para la ingeniería civil, así es como se construyen, qué sé yo, las cunetas de una alcantarilla, bueno, cómo se diseñan, cómo se diseña el sistema de agua potable o de agua negra de una casa. Para las personas que estudian, por ejemplo, ciencias agronómicas, eh, las agrónomas y los agrónomos, esto es un tema creo, bastante relevancia, ojo, si no el más importante de todo el curso, pensando en aplicaciones o cosas que pueden aprender de aquí para aplicar a sus carreras, porque en agronomía eh, es sumamente útil tener un manejo de estos temas porque nos permite diseñar sistemas de riego, por ejemplo. Saber dónde ubicar un tanque, de qué dimensiones tienen que ser las tuberías, las presiones con las que queremos que se riegue un determinado cultivo, lo que sea. Eh, yo, de hecho, el laboratorio que hice durante mi etapa de estudiante de este tema, me lo dio un agrónomo que se las sabía todas porque era especialista en sistemas de riego. Entonces, en agronomía esto es algo como de aplicación muy importante. En agroindustrial, supongo que también, ¿verdad? Como tal vez si trabajaran con ciertos fluidos, no sé, en plantas donde tengan que hacer manejos de sustancias líquidas y que tengan que regular cosas como la presión, incluso la temperatura, que no vamos a ver en este capítulo, pero cosas como la temperatura, la viscosidad de una sustancia y un montón de cosas también están ahí rondando en este tipo de profesiones. Ahora, los fluidos pueden ser tanto gaseosos como líquidos, ¿ok? Mm, piensen, por ejemplo, que una tubería puede transportar tanto agua potable como también puede transportar gas, como en los laboratorios, o incluso en algunas casas hay una instalación completa de gas para poder cocinar, darle calefacción a la casa y esas cosas. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los fluidos, ¿cómo es que se llama? Líquidos, ¿ok? Pero sepan que también cuando hablamos de fluidos estamos hablando de gases. Entonces, esos dos parámetros, densidad y presión. La densidad es una propiedad de los materiales, sean fluidos o no. En realidad, puede ser un material sólido, puede ser un material líquido, gaseoso, de cualquier otra fase de la materia, que va a tener densidad. Y su definición es muy sencilla. Es cuánta masa tiene un objeto en el volumen que ocupa. Así es la fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Eso ahorita lo vamos a escribir todo eso. Pero me interesa que lo comprendan así de manera como más intuitiva. Repito, ¿cuánta masa está contenida dentro del volumen que ocupa un objeto? Por ejemplo, esta taza de café, ¿verdad? No la voy a volcar mucho porque si no se me riega el café. Que me verán tomando café en estas tutorías porque yo tomo café a las 5. Pero bueno, el hueco, ¿verdad? Que empieza aquí y se va hasta el fondo de la taza, describe un cierto volumen, ¿verdad? Una cierta capacidad de contener cosas, en este caso café. Si yo le echo café, la densidad, digamos, de todo este objeto será distinta a que si yo le echo un material más pesado que bueno, el café dice uno en realidad es como agua. Si yo le echo, no sé, piedras muy pesadas, ¿verdad? La densidad cambia a pesar de que el volumen es el mismo, ¿verdad? Y es porque la densidad está no solo en función del volumen, sino también de la masa. Vean que un objeto, entre más masa tenga, más densidad va a tener. Y entre menos volumen tenga, más densidad va a tener, ¿verdad? Eh, digamos, no es lo mismo tratar de levantar una caja a la que yo le echo algodón, a que yo trate de levantar una caja a la que le echo, no sé, bloques de oro, por decir algo. Es el mismo volumen, pero al aumentar la masa en cada uno de esos casos aumenta la densidad. De igual manera, cuando yo le disminuyo el volumen a un objeto,
conservando su masa, pues la densidad aumenta, ¿verdad? Imaginen que yo tenga, digamos, estas dimensiones corporales y mañana amanezco más bajito, más pequeñito, pero conservo mi masa. Yo me hago más denso, porque conservo la masa, pero disminuye el volumen, ¿verdad? Quedo como más empaquetado, no sé, más denso, dice uno, de hecho. Y entonces esas son las propiedades o las características de la densidad, que aumenta con la masa y aumenta cuando el volumen se reduce. Las unidades que vamos a utilizar de densidad son kilogramos sobre metro cúbico y como les digo es una propiedad que tiene cualquier material, sea fluido o no. Y por supuesto el valor de densidad de cada material es distinto para pues, cada material. No hay que aprenderse ninguna densidad de memoria, de hecho no hay que aprenderse casi nada que de memoria en este curso, pero hay un valor que vamos a utilizar de referencia, que sí es importante que se lo sepan y además es facilísimo de aprenderse, que es la densidad del agua, ¿ok? Y la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es un valor de referencia, ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Ok. Luego, está el concepto de presión. La presión también es digamos, un parámetro físico que no tiene que ver solo con los fluidos. Ya vamos a ver cómo tiene que ver con los fluidos, pero es aplicable a muchas otras situaciones. Y la presión se define como la fuerza por unidad de área sobre la cual se aplique dicha fuerza. Digamos, no es lo mismo que yo tome esta taza de café, ¿verdad? Y la empuje así contra mi brazo con una cierta fuerza, a que yo tome, qué sé yo, una aguja y le aplique la misma fuerza que le apliqué a la taza de café sobre mi brazo. Ven que la taza de café me podrá generar ahí una cierta sensación, pero no me lastima. Pero vaya uno a empujar con esa misma fuerza una aguja contra la piel que la perfora, ¿verdad? Entonces vean que una misma fuerza puede generar efectos muy distintos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, básicamente al área sobre el cual esa fuerza se distribuye. Cuando yo empujo la taza contra mi brazo, lo que estoy haciendo es repartir toda esa fuerza de empuje en esta área, ¿verdad? En este círculo azul. Mientras que cuando empujo la aguja, ¿verdad? Con esa misma fuerza, toda esa fuerza se concentra en un área minúscula, 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 que es el área transversal de la aguja. Entonces vean que una fuerza repartida en un área muy extensa genera poca presión, mientras que si repartimos esa misma fuerza en un área más concentrada, más pequeñita, se genera más presión. Y así es como vamos a calcular la presión, como una fuerza entre una determinada área. Entre más fuerza, más presión vamos a ejercer, y entre más chiquitita sea el área sobre el cual esa fuerza se aplique, mayor presión se obtendrá. Bien, ¿alguna duda con esos dos conceptos? Es bastante sencilla, son bastante sencillas las definiciones. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los fluidos? Bueno, lo de la densidad, vamos a ver que muchas de las cosas que nos interesa calcular de los fluidos siempre o casi siempre van a utilizar la densidad como uno de sus parámetros. Ahora, ¿cómo se manifiesta la presión en un fluido? Bueno, la forma más sencilla de comprender esto sin tener que acudir a la matemática y esas cosas, o a las fórmulas, estoy seguro que todas y todos en algún momento se han metido a una piscina o al mar, y entre más al fondo se metan, sienten más presión, ¿no? No es lo mismo, digamos, si aquí llega el nivel del agua de una piscina, que yo tenga la cabeza aquí, a que yo empiece a bajar, 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 entre más bajo, más siento yo que me están aplastando la cabeza, ¿verdad? Así es como se manifiesta la presión en los fluidos. Todos los fluidos ejercen una presión sobre el objeto o sobre cualquier objeto que esté inmerso en ellas.
siente esa presión en absolutamente todas las direcciones, ¿verdad? Cuando uno se mete al fondo de la piscina, uno no solo siente la presión del agua aquí, empujándole, digamos, la parte superior de la cabeza, uno lo siente para acá, en todas direcciones. Y así es como los fluidos, entonces, ejercen presión sobre los cuerpos. Eh, Siempre van a producir una fuerza perpendicular a las superficies. Esto ya lo vamos a ver en un gráfico. Y, repito, digamos, a mayor profundidad, mayor presión, ¿no? Eso es muy claro cuando uno se mete como una piscina o al mar. Pero en realidad nosotros día a día, aunque no nos metamos a una piscina, estamos igual sometidos a la presión de un fluido. Y ese fluido es el aire, ¿verdad? Recuerden que los fluidos pueden ser tanto líquidos como gaseosos. Eh, Nosotros deberíamos imaginar nuestra existencia aquí en el mundo, digamos, como si estuviéramos metidos en una enorme piscina de aire, ¿verdad? Claro, nuestro organismo ya está, digamos, diseñado y acostumbrado a la presión que el aire ejerce sobre nosotros, que sencillamente no lo sentimos. Pero piensen que cada vez que nosotros estamos en cualquier punto de la Tierra, tenemos una gigantesca columna de aire encima de nuestras cabezas, ¿verdad? Uno no siente que la atmósfera lo está aplastando en ningún momento, pero uno no anda caminando y se hace hacia abajo del peso del aire. Pero lo cierto es que nosotros estamos soportando en estos momentos el peso de esa enorme masa de fluido gaseoso que es la atmósfera. Por eso es que se habla de presión atmosférica, ¿verdad? Porque en un determinado punto de la superficie terrestre siempre va a haber un montón de aire por encima. Entonces, en las costas, al nivel del mar, ¿verdad? Que es el punto más bajo de la superficie terrestre, allí es donde hay más presión, porque hay más distancia entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. Mientras que si nos vamos a la montaña, va a haber menos diferencia de altura, ¿verdad? Y por tanto menos gas que esté ejerciendo su presión encima de nosotros. Eso es una presión a la cual estamos expuestos y expuestas, pero no nos sentimos, sencillamente, ¿verdad? Pero ahí está funcionando. Muy bien. Vamos a ver una figura del libro donde esto aparece ilustrado. A ver qué se me hizo. Bueno, aquí tienen la definición de densidad, como les decía, masa entre volumen. Vamos a simbolizar la densidad con la letra Rho minúscula. Se parece a una P, pero no es una P. No digan que es P porque luego la presión también va a ser P mayúscula, entonces llamémosle Rho para ponernos de acuerdo. Aquí pueden ver la lista de densidades. Hay problemas del libro en el que les hablan de un bloque de aluminio, un bloque de oro, un pedazo de madera, lo que sea, y a veces no les dan la densidad, pero es para que ustedes se vayan a esta tablita, la 10.1 del libro, para que consulten las densidades. Como les digo, ustedes no tienen que aprenderse ninguna. A lo sumo, yo les diría que se aprendan la densidad del agua, ¿okay? Que es, aquí está, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahorita hablo de la gravedad específica. La presión, como les dije, la vamos a definir como una fuerza entre un área. Vean que la fuerza, recuerden ustedes, la medimos en Newton, el área en metros cuadrados, entonces las unidades de la presión son Newton sobre metro cuadrado, y a eso le vamos a llamar un pascal. Okay, vamos a simbolizar con la letra P mayúscula y A minúscula. Y este es el diagrama que quería que viéramos. Así es como nosotros podemos ilustrar la presión que ejerce un fluido en cualquier cuerpo que esté inmerso. Vean que se dan todas las direcciones. Este cubito siente la presión en su cara superior, su cara inferior y todas sus caras laterales, ¿verdad? Los fluidos entonces siempre actúan en todas las caras de un cuerpo y vean que cada una de esas fuerzas actúa de manera perpendicular. ¿Okay? Esa es una característica. Y de momento eso, nada más.
Ok, ¿alguna consulta hasta acá? Muy bien. A veces en los problemas no nos hablan necesariamente de la densidad de una sustancia, sino que aparece un parámetro que se llama la gravedad específica. Y nosotros vamos a simbolizar así, GE. ¿Okay? Esto es algo muy parecido a la densidad. Nos habla de la densidad, pero no es una densidad. Esta gravedad específica la vamos a dar siempre para cada sustancia o material. Y la vamos a definir como la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Y para ser más específicos, la densidad del agua a 4 grados Celsius, que es la que les digo que tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De manera que si ustedes les dan la gravedad específica de una sustancia y ustedes quieren conocer la densidad de la sustancia, entonces la calculan sencillamente como la gravedad específica de la sustancia por la densidad del agua. Esto se hace porque el agua obviamente es pues, el fluido más universal, digamos, que nosotros podemos tomar de referencia, por lo menos en nuestro entorno. Entonces, a veces para nosotros darnos idea de qué tan denso, qué tan poco denso puede ser un material, una sustancia, entonces lo damos en términos de la densidad del agua. Por ejemplo, una sustancia que tenga una gravedad específica de 2, gravedad específica de 2, lo que nos indica es que es 2 veces más densa que el agua. Tenemos ahí una sustancia A determinada. Y la gravedad específica de una sustancia B que digamos sea de 0,1, quiere decir que su densidad es apenas un 10% que la del agua. O si ustedes quieren, es una décima parte de la densidad del agua. Noten que en estos dos ejemplos que les puse, la gravedad específica no tiene dimensiones. Y esto sale de aquí de la fórmula. Dijimos que toda densidad se mide como kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si tanto en el numerador como en el denominador tenemos una misma unidad, entonces se cancela y nos queda que la gravedad específica es adimensional. Entonces, es un error reportar una gravedad específica con unidades. ¿Okay? Toda gravedad específica es adimensional. Es únicamente un número y esto se explica por esto que les acabo de mencionar. Esta sustancia, gravedad específica de 0,1. ¿Cómo podemos averiguar la densidad de esta sustancia? Bueno, como está escrito por acá, resulta que la densidad de la sustancia B va a ser su gravedad específica por la densidad del agua. 0,1 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos da una densidad de 100 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Entonces, esto para que sepan a la hora de hacer ejercicios y todo, que cuando les hablan de gravedad específica y ustedes necesitan calcular una densidad, nada más lo multiplican por 1000. O, si tienen una densidad y les piden la gravedad específica, la dividen entre 1000. Bien, ¿alguna duda con esto? Ok, avancemos.
Esta ecuación, la 10.3, la vamos a utilizar bastante y es la que nos permite conocer cuánta presión se experimenta a una determinada profundidad. Imaginemos este tanque cúbico que está aquí dibujado en la figura 10.3. Si quisiéramos conocer, por ejemplo, la presión que experimenta la cara inferior del cubo, pues nosotros aplicamos esta fórmula. Entonces tendríamos que multiplicar la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura a la cual queremos conocer dicha presión. Entonces ven, la cara inferior está a una distancia h respecto de la superficie. Entonces esa h es la que se utiliza en esta fórmula. Okay. Y ahorita la vamos a seguir utilizando. Y como les adelanté al inicio, hay, ¿verdad?, siempre una presión atmosférica, que es la presión que ejerce toda esa masa de gas encima nuestro. La presión atmosférica tiene un valor de 101,3 kilopascales y a eso se le llama una atmósfera. Esto también se usa como medida de referencia. Entonces, ustedes pueden ver problemas en este capítulo que les hablan de una presión de 2 atmósferas o 2,5 atmósferas, lo que sea. Aquí les ponen el factor de conversión, ¿ok? Para que, por si necesitan convertir de atmósferas a pascales. Hay otra cosa que se llama la presión manométrica, que es la presión que se experimenta, digamos, en un contenedor hermético. Piensen en una llanta de automóvil, ¿verdad? Dentro de esa llanta hay una presión. Cuando uno va a la bomba y pide que le miden la presión de las llantas, uno está pidiendo que le pidan la presión manométrica, ¿verdad? ¿Cuánta presión hay allá adentro del caucho? Eso es la presión manométrica. Luego hay una cosa que se llama presión absoluta, como dice aquí en el libro, que es la presión manométrica más la atmosférica. ¿Okay? Igual, si nosotros, como les dije hace un rato, nosotros no sentimos la presión atmosférica encima de nosotros. Cuando nos metemos al fondo de la piscina, lo que sentimos es la presión manométrica, básicamente, de la piscina. Pero en realidad, además de toda la presión del agua de la piscina, nosotros estamos experimentando la presión atmosférica. A la suma de esas dos cosas se le llama la presión absoluta. Muy bien. Entonces, a ver, ¿con qué empezamos? Ok. Hagamos primero un problema de densidad, tal vez, para empezar a estudiar el tema. Vamos a hacer ya les digo cuál, ya lo tenía aquí marcado. Hoy no vamos a ver todo el capítulo, ¿verdad? Entonces no hay que correr con eso. El problema 5. Dice, una botella tiene una masa de 35 gramos cuando está vacía y 98,44 gramos cuando está llena de agua. Cuando se llena con otro fluido, su masa es de 88,78. Y nos preguntan por la gravedad específica de ese otro fluido. Entonces, es un problema muy sencillo de densidad, pero bueno, nos permite estudiar los conceptos más fundamentales. Nos dicen que la masa de la botella es de 35 gramos. Y que cuando se llena con agua, pongamos masa de botella más agua, es de 98,44 gramos.
y luego nos dicen que la masa de la botella más una sustancia, llamémosle, bueno, más un fluido, ahí, es de, ¿dónde está? 88,78 gramos. Con estos datos nosotros podemos conocer cuánta masa de agua y de fluido se meten dentro de la botella. Pero es muy sencillo, nada más restamos esta masa total a la masa de la botella. Entonces, de aquí sale que la masa del agua va a ser todos esos 98,44 gramos menos la masa de la botella, 35 gramos. Entonces tenemos que la botella contiene un total de 63,44 gramos. Voy a pasar esto a kilogramos, ya ustedes saben muy bien que simplemente se divide entre 1000. 63,44 kilogramos. Podemos hacer lo mismo con el fluido. Sabemos que la masa de fluido, de hecho este tipo de cosas es en laboratorio de química, si no me equivoco, por lo menos cuando yo lo llevé a hacer, cuando empieza como con estos cálculos. La masa de fluido serán los 88,78 gramos menos los 35 gramos de la botella. Entonces sabemos que de fluido lo que hay es 53,74 gramos. Y en kilogramos 0,0374 kilogramos. Permítanme verificar esos números, que el primero me parece 28, 44, 35, 59, 40, 98, 63, 44, 88. 53,78. Ok. Muy bien. Nos piden cuál es la gravedad específica del fluido. La gravedad específica del fluido. Recuerden que la gravedad específica, habíamos dicho, se define como la densidad del fluido entre la densidad del agua. Recuerden que la densidad del agua, bueno, voy a seguir copiando aquí abajo, gravedad específica del fluido, voy a poner F nada más, va a ser la densidad del fluido entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Es decir, para nosotros calcular esa gravedad específica necesitamos la densidad del fluido. Y nosotros sabemos que la densidad de un fluido va a ser su masa entre su volumen. Ya tenemos la masa del fluido. Tenemos que averiguar entonces cuál es el volumen que ocupa ese fluido. El problema nos dice que lo que se está haciendo es echando agua y fluido en una botella. Entonces lo que necesitamos conocer es cuál es el volumen de esa botella. Y para eso nos sirve este dato, la masa del agua. Porque ya sabemos que el agua es una sustancia para nosotros universal y
de la cual ya conocemos su densidad. Sabemos que la densidad del agua es igual a la masa del agua entre el volumen que ocupa el agua, es decir, el volumen de la botella. Vean que aquí podemos despejar el volumen. Decimos que el volumen de agua es igual a la masa del agua, que ya conocemos, entre la densidad del agua, que es un dato conocido. Masa de agua, 0,0. Perdón que le interrumpa, pero en ese despeje no sería una multiplicación. No, vean, a ver, hagámoslo paso a paso. Ok, nosotros decimos el volumen está dividiendo, hay que pasar a dividir. Entonces, está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. Entonces, volumen de agua, densidad del agua por volumen del agua es igual a la masa del agua. Y queremos despejar de aquí el volumen. El volumen está siendo multiplicado por la densidad, por lo tanto la densidad tiene que pasar a dividir. ¿Ok? Entonces, al final lo que nos queda es que el volumen del agua es igual a la masa del agua entre la densidad del agua. ¿Okay? Sí. Sí, gracias, profe. Uh-huh. Entonces decíamos, la masa del agua son 0,06344 kilogramos. Sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y por tanto, el volumen del agua o de la botella, voy a poner la notación científica, 6,34 por 10 a la menos 5, y los volúmenes lo vamos a medir en metro cúbico. ¿Okay? Entonces, sabemos que aunque sea agua o aunque sea fluido, dentro de la botella, este es el volumen que se ocupa. ¿Okay? Entonces podemos llamarle a este volumen de la botella también. Tiene el mismo valor, 6,34 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. La densidad del fluido va a ser igual a la masa del fluido entre el volumen de la botella, que ya lo conocemos. Y además ya conocíamos la masa del fluido. Entonces, la densidad del fluido va a ser la masa de fluido 0,05378 kilogramos entre el volumen de la botella. 6,34 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y eso nos da una densidad del fluido de 847,6 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso era lo que necesitábamos para conocer la gravedad específica. Entonces ya podemos decir que la gravedad específica del fluido va a ser la densidad que acabamos de calcular, 847,6 kilogramos sobre metro cúbico entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y haciendo esa división nos da 0,8476 de gravedad específica. Recuerden, es un valor sin dimensiones, porque como pueden ver aquí, estas unidades se van con estas, entonces solo nos queda un número. Y esa es la respuesta al problema. ¿Alguna duda con este primer problema? Bien.
Hagamos otro, pero ahora de presión, para ver, recuerden los dos parámetros fundamentales si van a ser densidad y presión, entonces hagamos uno que tenga que ver con presión. Vamos a hacer el problema 16. Profe, perdón. Ajá. Un momento que lenta. Entonces, Tranquila. para el final, en la respuesta, digamos, para llegar al final, siempre tiene que quedar en kilogramos por metro cúbico para poder eliminarlos y que quede, como dijo usted, adimensional. Sí, o sea, si les piden calcular una densidad, eso de fijo va a quedar en kilogramos sobre metro cúbico. Ah, ok. Pero si es gravedad específica, necesariamente tiene que ser adimensional. ¿Okay? Dar una gravedad específica con unidades es un error conceptual, digamos, considerable. Ok, entonces no puede estar nunca con unidades, solo en números. La gravedad específica. Ajá, la gravedad específica. Ajá. Okay, La densidad sí necesita unidades, por supuesto. Ok, gracias, profe. Claro. Bueno, hagamos el problema 16. A ver qué se me hizo el 16. Este de aquí. Bueno, esta sugerencia es relevante. Entonces nos dice, en un tubo con forma de U, ¿verdad? Que ven ustedes aquí en la figura, abierto en ambos extremos, se vierte agua y luego aceite, que no se mezclen. ¿Verdad? Ustedes saben que el agua y el aceite conforman una mezcla heterogénea, ¿verdad? En la que uno puede ver diferenciadamente dónde está el aceite y dónde está el agua. Y vean que en la figura eso es lo que nos ponen. Desde aquí, donde tengo el cursor, hasta el punto A, se forma una columna de aceite. Luego, todo lo que baja atraviesa la parte horizontal del tubo y se eleva en el otro extremo es agua. ¿Okay? Llegan al equilibrio como se indica en la figura 1049. Cuando dicen que llega al equilibrio quiere decir que no se está moviendo. ¿Verdad? Cuando uno, digamos, piensen que uno tiene primero en el tubo, qué sé yo, el agua. Cuando uno va agregando el aceite, el agua se va desplazando, ¿verdad? Pero después de un rato la cosa se estabiliza y queda así como nos lo muestran en la figura. Y nos preguntan cuál es la densidad del aceite. Y nos da una sugerencia muy importante, que esto nos va a servir para otros temas. Dice, tome en cuenta que las presiones en los puntos A y B son iguales. Es decir, que la presión aquí, justo en la interfaz entre el aceite y el agua, es la misma que se experimenta aquí, donde solo hay agua. Esto es una característica, digamos, fundamental de los fluidos. Resulta que no importa, como en este caso, si hay dos fluidos de un lado y solo uno del otro, resulta que la presión en dos puntos que estén a igual altura es la misma. ¿Okay? Un ejemplo más cercano a nosotros, digamos, yo puedo estar en una montaña a, no sé, 1200 metros de altura sobre el nivel del mar y otra persona está en otra montaña totalmente distinta, pero también a 1200 metros sobre el nivel del mar, la presión que vamos a experimentar es la misma. ¿Okay? Entonces es una característica de los fluidos. Voy a llevarme el dibujo. Para trabajar encima de él. Ok. Entonces, ahí nos marcan dos distancias, dos longitudes. Nos dicen que toda la columna de aceite tiene una altura de 27,2 centímetros. Y luego, que si trazamos una horizontal, vamos a repintarla. Si trazamos una horizontal desde donde empieza el aceite hasta donde pega en el otro extremo del tubo, ¿verdad? Marcamos ahí un primer nivel y luego marcamos otro nivel que coincide justo
donde termina el agua, hay una distancia ahí de 9,41 centímetros. ¿Ok? Entonces esos son los dos datos que tenemos. Además, tal y como nos lo indica el enunciado, resulta que la presión en A es igual a la presión en B. Ven, como les digo, no nombren a la densidad como P, sino como ρ, porque cuando empezamos a hablar de P en estos problemas perfectamente, nos podemos confundir que si estamos hablando de una presión o de una densidad. ¿Okay? Entonces, eso se los indico para que lo vayan tomando en cuenta. Luego, nosotros sabemos que este tubo está abierto al aire, ¿verdad? Los dos extremos están abiertos. Resulta que eso hace que ambos extremos estén sometidos a la presión atmosférica. Voy a pintarla aquí con color rojo. Okay, ahí está la presión atmosférica. Maldición. Y este extremo también está expuesto a la presión atmosférica. Vamos a rotularlo. Presión atmosférica y presión atmosférica. Recuerden que ahí en el libro nos dan un cierto valor. Ya vamos a ver qué pasa con eso. Y luego, nosotros sabemos que la presión en cualquier punto, voy a ponerla aquí por aparte, la presión en cualquier punto es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por una determinada altura. La presión que se experimenta en un punto que está a una altura y se calcula de esta manera. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Pero antes de utilizarla, vamos a desarrollar esto un poquito. Dijimos que hay una cosa que se llama presión absoluta que está compuesta por la presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que tanto el punto A como el punto B inevitablemente están sometidos a la presión atmosférica. Y luego, resulta que el punto A está sometido a la presión de toda esta columna de aceite que estoy marcando ahí con azul, la presión del aceite, van sumadas, mientras que voy a marcar con verde la columna de agua que está encima del punto B. Entonces, así es como vamos a definir las presiones en cada uno de esos puntos. Repito, en A se experimenta tanto la presión atmosférica, por eso puse la flechita roja, y se experimenta la presión del aceite, que descoloreo aquí en azul. En el punto B, ¿qué ocurre? Bueno, se experimenta la presión de la atmósfera nuevamente y se experimenta la presión de toda el agua que está por encima de dicho punto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vean que la presión atmosférica se repite a ambos lados de la ecuación. Y recordemos que cuando tenemos puras sumas y un término aparece de un lado y otro de la ecuación, se cancela. Entonces, sabemos que ahí está actuando la presión atmosférica, pero en realidad no necesitamos conocerla para continuar con nuestra ecuación. Entonces podemos decir que la presión que ejerce el aceite en el punto A es igual a la presión que ejerce el agua en el punto B. Y ya sabemos de aquí que la presión la vamos a calcular de esta manera. Entonces la presión que ejerce el aceite va a ser la densidad del aceite por la aceleración de la gravedad por la altura, vamos a llamarle H si ustedes quieren, de la columna de aceite que está por encima del punto A. Mientras que la presión que ejerce el agua
va a ser igual a la densidad del agua por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna de agua. Observen nuevamente que se repite un término a ambos lados de la ecuación y como lo único que tenemos son multiplicaciones, entonces podemos cancelar ese término. Entonces vamos a reescribir aquí densidad del aceite por la altura del aceite es igual a la densidad del agua por la altura del agua. Nos piden la densidad del aceite, entonces esta es nuestra incógnita. ¿Okay? El despeje es bastante sencillo, resulta que la altura del aceite está multiplicando, entonces pasa a dividir al otro lado. Nos queda densidad del agua por la altura del agua entre la altura del aceite. Sabemos que la densidad del agua es nuestro valor de referencia y si se nos olvida nos vamos a la tabla 10.1 del libro, pero bueno, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a calcular cada una de esas alturas, que es lo que nos queda. Vamos a ver cuánto mide la altura del agua. Y para eso nos sirve este dibujo. Vean que, voy a borrar aquí esto, para no confundirnos tanto. Observen que nos dan esta altura de toda la columna de aceite y nos dan la diferencia de altura entre, digamos, el punto máximo del aceite, llamémoslo de esa forma, y el punto máximo del agua. Entonces nosotros sabemos que esta es nuestra altura del agua, ¿verdad? Y es muy sencillo, nada más restamos 27,2 centímetros menos 9,41 centímetros. Entonces, vamos llenando aquí los datos. Densidad del aceite es igual a la densidad del agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Dijimos que la altura del agua, repito, es esta que les marco aquí en color rojo, y la podemos obtener restando los 27,2 menos los 9,41. Voy a ponerlo en metros. 0,272 metros. Recuerden que para pasar de centímetros a metros, nada más dividimos entre 100 menos 0,0941 metros. Y la altura del aceite es algo que el problema nos da, ¿verdad? Esto de aquí, 27,2. Entonces no hay que calcular nada, nada más ponemos el dato tal cual. 0,272 metros y eso nos da finalmente una densidad del aceite de 654. Sí, aquí lo tenía anotado en notación científica, dejémoslo así. 6,54 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico. A diferencia del ejercicio anterior que nos pedían una densidad, gravedad específica que es adimensional, en este caso nos piden una densidad que sí requiere la presencia de unidades. Bien, ¿alguna duda con este problema? ¿Te podrías bajar un poquito para ver una parte de arriba que me perdí, porfa? Claro, voy a hacerle un zoom hacia afuera, tal vez ahí quede más visible. Ok, ¿alguna duda con este problema? Bien. Bueno, vamos a hacer este otro.
Si hagamos este otro. Si hagamos un último problema de presión y densidad, tal vez. Sí. Bueno, hagamos el problema 14, específicamente el inciso A, que se me hizo el libro. Ok, esto nada más, el A, para que nos dé chance de ver otra cosa. Nos dice cuál es la fuerza total y la presión absoluta en el fondo de una alberca o piscina de 22 metros por 8,5 metros, cuya profundidad uniforme es de 2 metros. ¿Verdad? Es una pregunta muy sencilla, nada más fuerza total y presión absoluta en el fondo de una piscina con esas dimensiones. Entonces, una piscina de esas dimensiones se ve más o menos como así. Vamos a dibujarla ahí como en isométrico. Debería calzar ahí, ok. Las dimensiones, 22 metros de longitud, hacia acá. Vamos en otro color. 22 en ese sentido, 2 metros en este otro. Y 8,5 en este de acá. Ok. Repito, presión absoluta en el fondo. ¿Qué más era? No, fuerza total y presión absoluta. Es decir, si llenamos este volumen, mira, esta cosa va como así. Si llenamos este volumen con agua, ¿cuánta fuerza experimenta la cara inferior? Y qué presión absoluta se genera también en dicha cara. Entonces, lo primero, la fuerza. Nosotros sabemos, en términos muy generales, que la presión la vamos a calcular como una fuerza entre una determinada área. ¿Verdad? Nos hablan de una presión, entonces vamos a llamarle una presión absoluta, entonces vamos a llamarle la fuerza total, ¿no? Por el área del fondo, o sobre, perdón, el área del fondo de la piscina. Esa va a ser nuestra ecuación básica. Ahora, esa fuerza total corresponde al peso de todo el agua que esté contenida en la piscina, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el peso de cualquier objeto es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, resulta que nosotros no conocemos la masa del agua, ¿verdad? Sabemos el volumen del agua, que es igual al volumen de la piscina, porque resulta que esa piscina se va a llenar por completo. Y conocemos la densidad del agua. A partir de eso podemos conocer la masa. Recuerden que densidad es igual a masa entre volumen. Y por tanto, despejando la masa de aquí, resulta que la masa es la densidad por el volumen. Entonces, si nos llevamos esto de aquí
acá. Resulta que el peso del agua va a ser igual a la densidad del agua por el volumen del agua por la aceleración. Disculpe, profe, una consulta, porque ahí sí cambia la ecuación de división a multiplicación. ¿Cómo que cambia? Es que antes la otra compañera hizo la consulta de que porque no había cambiado y ahora sí está cambiando. Ah, porque estamos despejando cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo que yo quiera despejar de esta ecuación el volumen a que quiera despejar la masa. En el ejercicio anterior queríamos despejar el volumen, aquí queremos despejar la masa. Entonces es porque lo que se está buscando, porque siempre se pone arriba lo que se está buscando, ¿verdad? Entonces cuando se pasa, entonces es que se cambia. O sea, nosotros siempre vamos a tener fórmulas, ¿verdad? Y dependiendo de cuál variable de esa fórmula queremos despejar, el despeje será totalmente distinto. Bueno, no totalmente distinto, eso suena muy exagerado, pero dependiendo de lo que queramos despejar, así y cambiará el despeje, ¿ok? No podemos aplicar un mismo despeje para cualquier variable. Dependiendo de lo que nosotros queramos obtener, pues requerirá de un paso distinto. En el ejercicio anterior, como les digo, queríamos despejar el volumen. Entonces, por eso mandábamos la densidad a dividir y el volumen al otro lado. En este caso queremos despejar no el volumen, sino la masa. Entonces, sencillamente tomamos el volumen y lo pasamos a multiplicar. Eso ya dependerá de lo que el problema nos exija, digamos, despejar en cada caso. Sí, ¿quién me estaba hablando? Perdón, María Laura, me parece. Sí, profe, muchas gracias, sí entendí. Ok, buenísimo. Entonces, podemos calcular el peso del agua. La densidad del agua resulta que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen, vamos a calcularlo aquí por aparte si ustedes prefieren. El volumen son 8,5 metros por 22 metros por 2 metros. Ahora, el volumen de un prisma es la multiplicación de todas esas aristas. La longitud de todas esas aristas. Esto nos da 374 metros cúbicos. Entonces nos vamos por acá. Y la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y resulta que el peso es de... Bueno, voy a seguir esta notación científica, es que así era como lo traía resuelto. 3,67 por 10 a la 6 newton. Profe, me perdí. ¿De dónde sacó el 9,8? Valor universal de la... valor de la universal, valor constante de la aceleración de la gravedad en nuestro planeta. Ah, ok. Eso, cada vez que aparezca G y estamos ubicados en el planeta Tierra, es 9,8. Eso no lo va a dar ningún problema, sino que son datos ahí que uno siempre tiene que manejar. Bien, hasta aquí todo bien, entonces. Bueno, ya sabemos cuánta fuerza experimenta el fondo de la piscina por efecto del peso del agua. Ahora, recuerden además que el fondo de esa piscina no solo está experimentando el peso del agua, sino también está experimentando el peso de la atmósfera. ¿Okay? Entonces vamos a calcular también la fuerza que ejerce la atmósfera. Voy a mejor partir por la definición de presión, que ya la tenemos ahí escrita arriba. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya la tenemos ahí escrita arriba, pero voy a volver a apuntarla por acá. Sabemos que la presión de la atmósfera es igual, como toda presión, a la fuerza que ejerce la atmósfera entre el área que nos interesa.
¿Cuál es el área que nos interesa? Bueno, el fondo de la piscina, ¿no? El área del fondo. Vamos a calcularla aquí también. El área del fondo van a ser 8,5 metros por 22 metros, ¿verdad? Este rectángulo que se forma en la parte inferior. Esto nos da 8,5 por 22, 187 metros cuadrados. Entonces aquí, área del fondo. Para nosotros conocer la fuerza de la atmósfera, despejamos la fuerza de la atmósfera, el área del fondo está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Nos queda que la fuerza que ejerce la atmósfera es igual a la presión atmosférica por el área del fondo. La presión atmosférica aparece en el libro, ¿verdad? Yo les había enseñado ahí dónde está, y es de 1,013 por 10 a la 5 pascales por el área del fondo, 187 metros cuadrados. Eso nos da una fuerza atmosférica de 1,89 por 10 a la 7 Newton, por supuesto, es una fuerza. Entonces observen ustedes que el fondo de la piscina está sintiendo simultáneamente el peso del agua y la fuerza de la atmósfera. De manera que la fuerza total que está experimentando el fondo de la piscina va a ser el peso del agua más la fuerza atmosférica. Es decir, los van a seguir aquí abajo. Fuerza total serán los 3,67 por 10 a la 6 Newton más 1,89 por 10 a la 7 Newton. Y sumando eso, nos da una fuerza total de 2,26 por 10 a la 7 Newton. Esa era una de las cosas que nos pedían, ¿verdad? La fuerza total que experimenta el fondo de la piscina. Y arribita aquí nosotros hemos puesto que la presión absoluta es igual a la fuerza total entre el área del fondo. Entonces de aquí también podemos determinar la presión absoluta como, volver a copiarlo, la fuerza total entre el área del fondo. Es decir, 2,26 por 10 a la 7 Newton sobre el área del fondo. Tenemos 187 Newton. Metros cuadrados, perdón. Y esto nos da una presión absoluta de 1,21 por 10 a la 5 Newton sobre metro cuadrado, que habíamos dicho que Newton sobre metro cuadrado lo vamos a abreviar como pascales. Ok, ¿alguna duda con este problema? No, profe, yo lo estoy procesando, Me Pero alegro. sí le agarré el toque, digamos, sí le agarré. Todos estos problemas que hemos hecho en realidad son
Son definiciones, como podrán ver. Todo lo obtenemos a partir de densidad es igual a masa entre volumen y presión es igual a fuerza entre área, ¿verdad? Y también presión es igual a densidad por aceleración de la gravedad por altura. De ahí salen todas esas cosas. Todos estos, ¿cuántos 3 problemas que hemos hecho? Como les digo, son como la cuantificación de las definiciones conceptuales que hemos hecho. Para terminar, ajá. Una pregunta, ¿siempre tiene que ir en notación científica la respuesta? No. Eso es porque yo lo tenía, Como para resumir. lo tenía así apuntado, sí, de las 800 veces que he dado este curso, estos problemas ya tengo ahí la hojilla con la solución, entonces así era como lo tenía, pero usted puede trabajar en sus tareas y así con el número completo. Cualquiera de las dos igual se estaría bien. Sí, digamos, en los quizzes hay ítems de respuesta numérica. Si les pidieran trabajar con notación científica, por lo menos los ítems que yo recuerdo, viene como un espacio en blanco y luego dice por 10 a las 5, a las 6, a las 7. Entonces, ustedes lo que tienen que rellenar de respuesta es el valor primero que luego multiplica a la potencia de 10. Pero para los ítems de respuesta numérica de los quizzes, que esos son de revisión automática, no utilicen notación científica, utilicen siempre el número completo, y si hay que utilizar notación científica, probablemente les aparezca ahí el multiplicador para que solo pongan el primer número, lo que está antes de la X, digamos, ¿ok? Pero para tareas y videoconferencias y esas cosas, ustedes trabajan si quieren con notación científica, si quieren con el número completo, con la notación, digamos, totalmente desarrollada. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a terminar la tutoría de hoy con, ahora sí, ya después de pasar por estas definiciones y estas cosas, con una de las más impresionantes, me parece a mí, aplicaciones de la mecánica de fluidos, que son los elevadores hidráulicos, también conocidos como las gatas hidráulicas o los gatos hidráulicos, ¿verdad? Con lo que, los aparatos estos con los que levantamos carros u objetos pesados con una relativa facilidad. Voy a irme al libro para mostrarles el esquema básico de un elevador hidráulico o una gata hidráulica. ¿Qué se me hizo? Está eso. Ok, vean, este es el esquema básico de un elevador hidráulico. El elevador hidráulico es un dispositivo que almacena un fluido, usualmente un aceite, y de manera tal que el fluido o el aceite esté totalmente confinado. Es decir, que no se desparrame por ninguno de los extremos. Tiene que estar ahí contenido el fluido. Y funciona mediante un principio de la mecánica de fluidos que se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que nos dice es, a ver si aparece por aquí ahí está subrayado. Dice, el principio de Pascal afirma que si se aplica una presión externa a un fluido confinado, es decir, contenido, ¿verdad? Encerrado, la presión en todo punto dentro del fluido aumenta por dicha cantidad. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta. La presión en el punto de salida es igual a la presión en el punto de entrada, o de manera un poquito más desarrollada, la fuerza de salida entre el área de salida es igual a la fuerza de entrada entre el área de entrada. Esto se comprende más fácilmente con el esquema. Los elevadores hidráulicos entonces encierran una cierta cantidad de aceite dentro de ellos y funcionan mediante dos pistones, uno de entrada y otro de salida. En el de entrada nosotros lo que hacemos es ejercer una fuerza externa hacia abajo.
Es decir, vamos a empujar el pistón de entrada para aumentar la presión dentro del aceite, ¿verdad? La presión del fluido, y permitir que la transmisión de ese aumento de presión que se hace en el punto de entrada se traslade hasta el punto de salida. Vean que con una fuerza no tan grande de entrada se logra una fuerza muy grande de salida. Eso, como les digo, es una aplicación muy sencilla de la mecánica de fluidos que permite efectos verdaderamente fascinantes. Bueno, fascinantes que ya son como muy, muy cotidianos para uno, pero piensen si nos tocara levantar con nuestros brazos un automóvil, un camión, un furgón para cambiarle las llantas. Sería exagerada la fuerza que tendríamos que, bueno, es que en realidad sería imposible prácticamente levantar un carro durante un buen rato para poder cambiarle la llanta. Y los elevadores hidráulicos nos permiten hacer eso con mucha facilidad. Vean que como la presión es una razón, ¿verdad? Una división de una fuerza por un área, y sabemos que con un área chiquitita se logra una gran presión, entonces eso permite que, por otro lado, con un área muy grande, logremos ejercer una fuerza muy grande. Así es como también funcionan por ejemplo, los automóviles, ya no para levantarlos y cambiarles las llantas o arreglarles lo que uno tenga que arreglarles, sino de todos los sistemas esos que uno llama hidráulicos, digamos, la dirección hidráulica o los frenos hidráulicos. Piensen la fuerza enorme que se necesita para detener un automóvil moviéndose a, qué sé yo, 100 kilómetros por hora, una cosa así. ¿Y cómo detiene uno un automóvil? Haciéndole hacia un pedal. Con muy poca fuerza logramos, con muy poca fuerza en el punto de entrada, digamos, en el pedal, logramos ejercer una gran fuerza que logra detener al automóvil. O también la dirección hidráulica. En los carros viejos que no tienen dirección hidráulica, uno tiene que darle a la manivela para que el carrillo, digamos, cambiara de dirección. Pues la dirección hidráulica, que funciona con aceites y otras cosas, permite que uno con un poquito que gire la manivela ya se logre virar el carro. Eso es algo como muy común para nosotros, muy cotidiano, pero es que en serio piensen la fuerza gigantesca que se necesita para cambiarle la dirección a un automóvil. Y mediante la aplicación de cosas como el principio de Pascal, logramos que con un esfuerzo muy pequeño logremos efectos muy grandes. Y el ejemplo típico de eso es la gata hidráulica, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, en las bombas o en las llanteras y así, tienen unas gigantescas, ¿verdad? Con rodines, y uno lo que hace es darle como con una palanquita ese es el pistón de entrada, digamos, uno le da ahí a la palanquita, y del otro lado hay como una plataforma que se va elevando y eso es lo que eleva el automóvil. Ese sería el pistón de salida. El pistón de entrada siempre tiene que ser, para que la cosa sea fácil para nosotros, tiene que ser más pequeñito que el pistón de salida. Y eso es lo que logra levantar objetos. Y esas son las gatas hidráulicas. Están las otras, ¿verdad? Que uno le tiene que dar ahí vueltas. Esa no es hidráulica, es mecánica, digamos. Ahí no hay ningún aceite encerrado, entonces cuesta más todavía con esas, ¿verdad? Porque uno ahí sí siente ya, conforme el carro se va levantando, uno siente que le tiene que dar cada vez más duro. Mientras que con las gatas hidráulicas uno le da la palanquilla ahí con relativa facilidad. Ok, entonces hagamos el problema 12 para terminar por el día de hoy. En la próxima sesión continuamos con los otros contenidos. Aquí. Dice, la máxima presión manométrica, recuerden que la presión manométrica es la que está contenida dentro de un receptáculo, digamos, cerrado, como el caso de un elevador hidráulico. La máxima presión manométrica con un elevador hidráulico es de 17 atmósferas. Vean que este es un caso en el cual nos están dando la presión en atmósferas.
y nos dicen cuál es el tamaño más grande de vehículo, en kilogramos, es decir, cuál es la masa más grande de un vehículo, que puede elevar si el diámetro de la línea exterior, es decir, del pistón de salida, es de 28 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos a resolver ese problema. Creo que para esto me sirve el dibujillo ese que acabo de mostrar. A ver, ¿dónde está? Entonces, es una cosa como así, ¿verdad? Bastante similar. Nos dicen que aquí adentro el fluido tiene una presión manométrica de 17 atmósferas. Nos dicen que el pistón de salida tiene una dimensión, esto de aquí digamos, tiene un diámetro de 28 centímetros, es decir, 0.28 metros, y nos piden cuál es la masa máxima de este vehículo. Ya este esquema, digamos, nos muestra una cosa que deberíamos ir previendo, que es la existencia de una fuerza de salida, y a eso tendríamos que agregarle, por supuesto, que este automóvil tiene su propio peso, ¿no? Y ese peso del automóvil, tal y como hicimos en el problema anterior, se define como la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Okay? Y voy a agregar algo aquí. Voy a llamarla P, nada más para no quitar espacio. Recuerden que en el libro nos dan el factor de conversión para pasar de atmósferas a pascales. ¿Okay? Entonces eso es algo que necesitamos hacer. Una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces esa presión de 17 atmósferas equivale a 1,72 por 10 a la 6 pascales. Muy bien. Entonces tenemos que en el pistón de salida, reitero, va a haber una fuerza de salida, que ya este esquema nos la da, y también va a existir el peso del automóvil. Nosotros sabemos que la presión máxima que se genera en el fluido va a ser igual a una fuerza máxima de salida entre el área del pistón de salida. Recuerden, el principio de Pascal nos dice que todo lo que aumente de presión este fluido de aquí adentro va a aumentar en todos sus puntos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos plantear esta ecuación para el pistón de entrada o para el de salida. Lo hacemos para el de salida porque ahí es donde está la masa del automóvil que queremos conocer. De aquí sale entonces que la fuerza máxima de salida, llamémosle S, más fácil, va a ser igual a la presión máxima por el área del pistón de salida. Ahora mandamos esto que está dividiendo a multiplicar. Nos hablan de un diámetro, entonces nosotros sabemos que el área de salida es la de un círculo.
Entonces, la fuerza máxima de salida es igual a la presión máxima por el área del círculo. El área del círculo, recuerden, es o pi radio al cuadrado o pi cuartos diámetro a la 2. Y ya nos quedan puros datos conocidos. Sabemos que la fuerza máxima que se ejerce en el pistón de salida va a ser la presión máxima, los 1,72 por 10 a la 6 pascales. 1,72 por 10 a la 6 pascal por pi cuartos por el diámetro que dijimos que es de 0.28 metros a la 2. Y eso nos da una fuerza máxima de salida de 1,06 por 10 a la 5 pascales. Entonces ya con esto sabemos esto de acá. ¿Okay? Esa fuerza de salida puede ser más pequeñita que eso, pero estamos trabajando en el límite. Queremos saber cuál es el tamaño más grande de automóvil que podemos poner allí. O cuál es la masa máxima del automóvil que podemos poner allí. Entonces vamos a trabajar en el valor límite. ¿Alguna duda hasta acá del cálculo de esa fuerza máxima de salida? Bien, lo que nos queda entonces es fijarnos que lo que nos queda es fijarnos, bueno, voy a hacer aquí un zoom. Obviamente, esa fuerza de salida máxima tiene que ser por lo menos igual al peso del automóvil. Nosotros sabemos que esta fuerza máxima de salida es de 1,06 por 10 a la 5 newton. Vean que si el automóvil pesa más que esto, pues obviamente vamos a desfondar, digamos, la gata hidráulica, ¿verdad? Entonces, por lo menos necesitamos que esta fuerza de salida sea igual al peso del automóvil. Si es más grande no hay problema, porque lo que pasa es que subimos el automóvil muy rápido. El problema es que esa fuerza de salida sea menor que el peso, porque ahí sí es cierto que pues sencillamente el pistón no va a aguantar el peso del automóvil. Entonces, vamos a plantear aquí otra ecuación. Resulta que la fuerza máxima de salida debe ser por lo menos igual a la masa del automóvil, bueno, al peso del automóvil, que sabemos que es la masa por aceleración de la gravedad. Vamos a llamarle a esto masa máxima por G. Obviamente esta es nuestra incógnita, entonces la despejamos. Ahí la aceleración de la gravedad está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda que la masa máxima es igual a la fuerza máxima de salida entre la aceleración de la gravedad. Ya nos quedan datos conocidos. Masa máxima de la fuerza máxima, aquí está 1,06 por 10 a la 5 pascales. 1,06 por 10 a la 5 pascales entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da una masa máxima de 1,08 por 10 a la 4 kilogramos. Eso es la masa máxima que puede tener un automóvil bajo esas condiciones en ese elevador hidráulico. Cualquier masa por encima de eso va a terminar generando, como les indicaba por acá, cualquier masa más grande que eso va a generar que este peso exceda a la fuerza de salida y el carrillo más bien se desfonde. La gata hidráulica se desfonde y el carrillo se vaya hacia abajo.
Bien, ¿alguna duda con este problema? Bueno, entonces, dejamos por acá la tutoría de hoy. La próxima semana, para dejar de compartir pantalla. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas y los problemas del libro? Las preguntas creo que son como teóricas, o sea, se responden con palabras, básicamente. Los problemas ya son como los que hicimos ahorita. Ah, ok, sí es que los veo que digamos, viene así como planteado parecido al problema. Sí, son como, sí, se parecen mucho a los problemas, tienen un planteamiento muy similar, pero la habilidad que requiere de nosotros es más la comprensión de los conceptos que el manejo numérico ya de la situación. Ah, ok, gracias, profe. Claro. La otra semana continuamos con más aplicaciones, que son la flotabilidad o el principio de Arquímedes y la ecuación de Bernoulli y la de la continuidad, que con eso completaríamos el capítulo. Les voy a solicitar que para la próxima, ojalá nos centremos muchísimo más en las dudas que ustedes traigan del estudio que hagan de lo que falta del capítulo. Hoy como era la primera semana y recién venimos empezando, entonces me tomé más el tiempo para yo introducir los conceptos y así. Pero por favor en las próximas tutorías vamos a procurar trabajar más con las dudas que ustedes tengan. Igual vamos a hacer problemas que yo tengo aquí resueltos y yo ya preseleccioné para explicar los temas, pero la idea es que también ustedes me planteen sus dudas Creo de que nos todo. agarró desprevenidos. Ah, Nos agarró desprevenidos hoy con la tutoría. no, totalmente. Yo estaba consciente de eso porque el cuatri viene empezando y además pues, el lunes, entonces no es como que han tenido toda la semana para estudiar el capítulo. Por eso hoy me tomé más el tiempo para introducir el tema, pero ahora en adelante ojalá podamos entrar directamente a resolver dudas. Igual yo voy a hacer problemas ahí que siempre traigo resueltos y así, y si no traen dudas previamente, pues con los problemas les saldrán algunos. Profe, bueno, al menos a mí se me facilita un montón comprender los problemas cuando usted al menos dice la definición de cada uno de los de dimensión y esas cosas. Ujú. No, no, claro, como les digo, yo siempre tengo problemas ya resueltos para hacer en la tutoría, pero todas las cosas que ustedes estudien por cuenta propia y se topen ahí con obstáculos de comprensión o de solución de algún problemilla, porfa, tráiganlo también a la tutoría para verlo, porque en la de menos puede ser de utilidad para las demás compañeras y compañeros. Bueno, entonces nos vemos de hoy en 8. Yo en estos días hago el equipo ya oficial en Teams para que nadie tenga que recibir un enlace, sino que todos se conectan con su cuenta institucional, la que termina con @unet.cr. Y puedan ingresar nada más todos los lunes a las 5 y ahí les aparecerá que hay una reunión abierta. En estos días también les subo la tarea ya con la distribución de problemas y las fechas y esas cosas. Quiz hay hasta de este jueves que viene en 8, si no me equivoco, entonces todavía falta para eso. Y cualquier consulta que tengan ahí me contactan en la plataforma. Bueno, profe, muchísimas gracias. Buenas noches también para los compañeros. Uh-huh. A ustedes las gracias y Gracias, profe. Buenas noches. estamos hablando. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, hasta luego.